Muchas gracias, Ángel. Muy brevemente, en primer lugar, agradecer la presencia de nuevo en Alcázar a doña María Luisa Soriano, como saben, consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y también pues, agradecer, felicitar a cada uno de los ponentes en cada una de las intervenciones de esta mañana, a los que han compuesto la mesa redonda que acabamos de terminar de celebrar, a la presentadora Lorena. Muchas gracias, felicidades por cada una de vuestras intervenciones sobre un tema tan importante como es este tema del agua en Castilla-La Mancha, sobre las diferentes políticas, estrategias que desde las administraciones se deben seguir para un uso eficiente, eficaz de este bien, de este recurso tan importante como es el agua. María Luisa, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos, por tu presencia en estas primeras jornadas sobre el uso del agua en Castilla-La Mancha. Esperemos que no sean las últimas y, bueno, pues simplemente para finalizar, ponernos a nuestra disposición desde la experiencia en materia hídrica, tanto del Ayuntamiento como desde la empresa municipal de aguas, ponernos a tu disposición, a disposición del Ministerio de Agricultura, para todos los asuntos relacionados con el agua, con materia hídrica y con todos los asuntos relacionados con la materia de un asunto tan importante como es la agricultura. Cuenta con nosotros, a tu disposición, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, ya prácticamente con las horas que son casi la hora de comer, quiero ser breve, pero lo primero, por supuesto, es felicitar a los organizadores de estas jornadas, al alcalde de Alcázar de San Juan y también a la empresa municipal de aguas de Alcázar por esta iniciativa, la organización de estas jornadas, las primeras jornadas regionales de agua, una iniciativa que yo creo que va mucho más allá de lo que es la divulgación y la puesta en común de ideas, ya que es una jornada, entiendo, en un asunto que hay que concienciar a la sociedad, un asunto importante como es el asunto del agua, un asunto que aún hoy, en pleno siglo XXI, todavía nos preocupa mucho y tenemos todavía importantes problemas que resolver en nuestra comunidad autónoma. Yo, desde luego, les agradezco la ambición por la organización de estas jornadas, por aportar soluciones concretas a este asunto del agua, a este problema del agua, y además en pleno corazón de La Mancha, aquí en Alcázar de San Juan. Y agradezco, por supuesto, que hayan contado conmigo, que hayan contado con el Gobierno de Castilla-La Mancha para clausurar, para estar aquí en estas jornadas, y quiero también aprovechar la ocasión para transmitirles la felicitación, para transmitiros, alcalde, y a Aguas también de Castilla-La Mancha, la felicitación y, por supuesto, a todos ustedes el apoyo de nuestra presidenta, de la presidenta María Dolores de Cospedal, que desde luego en todo momento está haciendo un apoyo decidido por este reto vital que es para nuestra región un asunto como el agua, en el que Castilla-La Mancha tiene una historia marcada de acontecimientos bastante duros. Decía hace muy poco el director general de la FAO que el consumo mundial del agua ha crecido en el último siglo a un ritmo que es el doble que el ritmo al que ha ido creciendo la población. Desde luego somos conscientes y sabemos que la escasez de agua afecta a todos los continentes, sin excepción, y para poder entender realmente la gravedad de este problema, yo creo que primero tenemos que darnos cuenta de la enorme importancia que tiene el agua en nuestra vida diaria y en la capacidad para que podamos definir y planificar un futuro mejor. Me permiten que les ponga un ejemplo. La falta de acceso al agua en cantidad y calidad adecuada no solamente limita nuestra capacidad para producir alimentos, sino que también limita nuestra capacidad para generar industrias, para producir energía, y esto, desde luego, en un mundo cada vez más globalizado, yo creo que no nos lo podemos permitir. Por eso felicitaba, desde luego, sinceramente, a los organizadores de estas jornadas, porque demuestran que son plenamente conscientes del problema importante que tenemos en nuestra región y yo diría que, en definitiva, en el mundo entero. La verdad es que resulta paradójico que hace tan solo 2 años la Asamblea General de la ONU adoptase una resolución por la cual reconocía que el agua potable es un derecho humano básico e instaba desde esta Asamblea General a garantizar el agua a esos 884 millones de personas que carecen hoy en día de acceso a ese elemento esencial, imprescindible para la vida, que es
el agua potable y que en España todavía haya personas que no entiendan o no quieran entender este principio tan básico. Los problemas de acceso al agua son distintos, lógicamente, según el sitio que estemos colocados en el globo terráqueo. España y Castilla-La Mancha, el acceso al agua para beber y para tener una higiene adecuada es un hecho que está prácticamente generalizado, pero hay que decir que en el mundo cada día mueren 3.800 niños por enfermedades asociadas a esa falta de agua potable, a esa imposibilidad de tener el saneamiento adecuado, y yo creo que esto nos tiene que hacer pensar. Y decía que en España y en Castilla-La Mancha prácticamente tenemos garantizada el agua potable, el agua para beber, pero sí que hay que decir que aquí en Castilla-La Mancha, en concreto en nuestra región, todavía en pleno siglo XXI, todavía tenemos municipios de Castilla-La Mancha donde cuando llega la temporada de verano no tienen en muchas poblaciones todavía ese agua potable necesaria para la vida, ese agua potable que hay que suministrarlas todavía en cisternas, y esto en una sociedad moderna la verdad es que me parece que es inconcebible. Por tanto, nosotros, como nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, nos corresponde ahora resolver estos problemas, las graves consecuencias de una, y lo digo claramente, nefasta gestión hidráulica que se han llevado adelante en los últimos años, y yo diría en los últimos 30 años, porque aquí se han hablado de unos gobiernos y de otros como si fuéramos todos iguales. Yo creo que hay que pedir responsabilidad a quien ha estado gobernado 30 años y todavía no ha sido capaz de resolver estos problemas. En Castilla-La Mancha, nuestra región, y lo estamos viendo este año de manera muy clara, pues de forma violenta, en su tierra, en su agricultura, los efectos de la escasez de agua, desde luego, están provocando consecuencias preocupantes, y por tanto esta escasez de agua en un año como este, de una sequía importante, pues nos preocupa. El agua para nosotros, siempre lo hemos dicho, yo creo que me lo habéis oído decir en muchas ocasiones, marca la diferencia entre una agricultura competitiva y una agricultura de subsistencia. Por tanto, en una comunidad como la nuestra, que es una comunidad eminentemente agrícola, lograr ese agua, no solamente para beber, sino también ese agua que necesitan nuestros agricultores y nuestros ganaderos para llevar adelante sus explotaciones, nos resulta imprescindible. Las líneas fundamentales de la política del agua del Gobierno de la presidenta Cospedal se basan, y lo estáis viendo y lo vais a seguir viendo, en la seriedad, en el realismo, en la sostenibilidad, con respuestas a largo plazo y con objetivo de cumplir la palabra dada. De esta manera estamos ganando la confianza no solamente de los ciudadanos, sino también de la Unión Europea, porque es importante hacer una gestión y una aplicación correcta de lo que la normativa comunitaria nos exige. Yo quiero recordar, y decía que todos los gobiernos no son iguales, cómo el gobierno del Partido Popular sí que llegó con el apoyo del 85% de los ciudadanos españoles a aprobar, a consensuar un plan hidrológico nacional, un plan que lamentablemente por intereses espurios y con la connivencia del gobierno socialista anterior de esta región fue derogado por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y hasta ahora lo único que han hecho el uno y el otro ha sido demagogia y, como bien han dicho aquí antes los que han intervenido, enfrentarnos a unas comunidades autónomas con otras. Nosotros defendemos un pacto nacional del agua, un pacto sin confrontaciones, un pacto que garantice que todos los españoles podamos disfrutar en cantidad y en calidad del agua que tenemos en España. Y para lograr ese pacto estamos trabajando con la convicción de que el agua es un bien público y desde luego no puede ser nunca una mercancía para venderla a cambio de votos. A eso desde el Partido Popular y desde el Gobierno regional desde luego no estamos dispuestos.
y hemos dejado fuera la demagogia, dejamos fuera ese uso partidista de un asunto tan sensible y teniendo en cuenta los criterios de lo que siempre hemos dicho desde el Partido Popular y lo decimos desde el Gobierno de España, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, criterios de unidad de cuenca, criterios de sostenibilidad medioambiental, criterios de prioridad de uso en la cuenca cedente, criterios de solidaridad interterritorial. Con esos criterios estamos trabajando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el Gobierno de España y con las confederaciones hidrográficas para resolver y desarrollar una planificación hidrológica nacional y para elaborar un plan de infraestructura que permitan garantizar el agua en todos los territorios y a todos los españoles y, por supuesto, a Castilla-La Mancha. Pero decimos que las políticas anteriores no han sido buenas y no han sido buenas con nuestra región y cuando vemos los datos de superficie de regadío que tenemos en Castilla-La Mancha y nos comparamos con las comunidades autónomas de nuestro entorno, siendo Castilla-La Mancha una comunidad eminentemente agrícola, nos damos cuenta cómo en Castilla-La Mancha la superficie de regadío con respecto a la superficie agraria útil que tenemos es tan solo del 14%, cuando nuestras comunidades vecinas como Valencia, que sí han tenido gobiernos que han sabido defender las infraestructuras y el agua para su región, tienen, por ejemplo, en Valencia el 45% de la superficie en regadío, Murcia tiene el 38%, Andalucía tiene el 25% o Aragón el 23%. Por tanto, nuestro reto como Gobierno es poner a esta región donde se merece, porque la importancia del regadío no solamente es porque produce una mayor rentabilidad y viabilidad de las explotaciones agrarias, la puesta en regadío, lo sabemos, que produce también, genera mano de obra, genera empleo, permite una mayor diversificación de los cultivos, permite un mayor desarrollo de la industria agroalimentaria y de las industrias de servicios y además fija la población en el mundo rural. Y lo vemos con los datos demográficos. Donde tenemos en Castilla-La Mancha desarrollado el regadío, la densidad de habitantes está en torno a 25-26 habitantes por kilómetro cuadrado. Donde tenemos secano, donde en Castilla-La Mancha no tenemos regadío, la densidad de población es de 10 habitantes por kilómetro cuadrado de media. Y además, tener en cuenta también que la rentabilidad del regadío se estima en 4 veces a la rentabilidad de una explotación en secano. Y hablabais y os preocupaba el Plan Especial del Alto Guadiana, por supuesto que es un plan que a nosotros nos preocupa, por supuesto que estamos trabajando en la resolución de los problemas que hay en esta zona del Alto Guadiana. Desde luego, me habéis oído antes, lo hemos dicho, y yo lo vuelvo a decir ahora, hemos sido críticos con el Plan Especial del Alto Guadiana porque veíamos que no iba a resolver muchos de los problemas que tenía en esta zona. Yo de entrada rechazo ese plan en su premisa, un plan que pretende reducir a la mitad la superficie de regadío del Alto Guadiana y yo desde luego con ese consenso no participo. No quiero que se reduzca a la mitad la superficie de regadío del Alto Guadiana, pero además es un plan que no se ha cumplido ni en los presupuestos ni en los proyectos. Ni ha llegado agua, ni ha llegado el dinero que decían que tenían que llegar. ¿Y qué está haciendo este Gobierno con el Gobierno de España y con la Confederación Hidrográfica del Guadiana? Resolviendo lo que otros no han hecho. Estamos resolviendo los expedientes de regularización de pozos, los 8.000 expedientes que estaban todavía sin resolver, que estaban en un órgano que se creó, que para nosotros es un órgano que no tiene ninguna razón de ser, un órgano intermedio, el consorcio, estoy viendo por ahí a quién ha sido su responsable y le agradezco las gestiones y el trabajo que hay hecho, pero entendemos que sobre todo en estos momentos duplicar organismos e incrementar los gastos no son necesarios y por tanto lo único que vamos a suprimir es ese organismo paralelo, duplicado, que es el consorcio y estamos haciendo las gestiones que tenemos que hacer
las instituciones que tenemos responsabilidad en este asunto, que son la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y que es la Consejería de Agricultura. Somos quienes tenemos la responsabilidad y somos los que estamos acelerando y agilizando la resolución de esos expedientes que tenían que estar resueltos desde mayo del 2009 y todavía muchos de ellos, por miles, están metidos en un cajón. Por tanto, eso es lo que estamos haciendo desde este Gobierno y ese es el compromiso que hemos adquirido. Y por ese compromiso también presentamos en su momento las alegaciones correspondientes a ese borrador del Plan Hidrológico de Guadiana que elaboró el Gobierno socialista anterior. Un plan hidrológico que, desde luego, no responde a las expectativas de la agricultura de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque lesiona los intereses de nuestros agricultores, porque reduce aún más las asignaciones de agua, precisamente en muchas zonas, pero entre otras en esta zona del Alto Guadiana, donde ya la dotación actual nos resulta bastante ajustada y, en muchos casos, insuficiente. Por tanto, no tiene sentido que el Plan Hidrológico del Guadiana no contemple las necesidades hídricas reales que tiene la agricultura en esta zona, porque además no parte de los datos actuales, y por daros un ejemplo, no contempla ni siquiera la realidad en ese borrador que publicó el Gobierno socialista, ni siquiera se contemplan en esta zona del Alto Guadiana, por daros un ejemplo de los muchos que tiene, 65.000 hectáreas de cultivos leñosos, como tampoco contempla, y era algo que le preocupaba a la representante de las comunidades de regantes, pues en ese borrador no se contempla esa gestión de agua participativa entre las comunidades de usuarios que nosotros sí que entendemos que pueden hacer una buena gestión del agua. Por tanto, queridos amigos y amigas de Alcázar, el agua, desde luego, es esencial para el desarrollo económico de nuestra región y, al mismo tiempo, es un elemento clave para el reto ecológico. Es imposible, lógicamente, separar las aguas como hacía o hizo en ese famoso pasaje bíblico. Lo que, desde luego, sí que podemos hacer y estamos haciendo es poner al servicio de la sociedad los recursos hídricos de una manera racional, para que no se frene el desarrollo económico de nuestra región y, desde luego, un desarrollo que tiene que estar basado en la agricultura y al tiempo que nuestro medio ambiente no se vea degradado. La verdad es que es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto factible. La gestión integral del agua del riego, desde luego, puede reducir y mucho el consumo, puede mejorar la eficiencia, puede evitar el deterioro de los recursos hídricos. Y yo, para finalizar, deciros que desde luego tenemos un reto fundamental para la humanidad, como es el del agua, un reto que desde luego es imposible tratar en el interior de la frontera de una sola región, de una sola comunidad autónoma, y que desde luego tenemos que promover entre todos ese pacto, ese acuerdo, ese consenso nacional del agua que tenemos. Desde este punto de vista, hay varias direcciones en las cuales Castilla-La Mancha está decidida a implicarse. Nosotros creemos en una mejor articulación de las acciones, tanto sobre el clima como sobre el agua. Creemos que la gestión del agua requiere esfuerzos que van a ser costosos, pero requiere ese esfuerzo de consenso que ya se consiguió y que lamentablemente se rompió, ese consenso fundamental entre las comunidades autónomas, máxime si se tiene en cuenta que en la legislatura anterior, en los años anteriores, se ha enfrentado de manera irresponsable a los ciudadanos. Creemos, además, que debemos progresar en esa planificación hidrológica nacional. Creemos que con agua, como dice nuestra presidenta María Dolores de Cospedal, podemos evolucionar hacia un modelo de desarrollo, que en Castilla-La Mancha tiene como núcleo y tiene que seguir teniendo como núcleo a la agricultura. Y creemos que el problema del agua es una cuestión que podemos y tenemos que solucionar porque disponemos de los medios. Tenemos agua suficiente. Hay que saber distribuirla y hay que llevarla a donde hace falta, de donde sobre a donde se necesita.
Y además tenemos la firme voluntad, tanto de la presidenta como del Gobierno central, de defender nuestro sector primario, porque tanto el Gobierno regional como el Gobierno de España tienen la firme voluntad de potenciar el trabajo de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, porque además estamos poniendo una administración al servicio de los ciudadanos, una administración a su servicio, cada vez más ágil, más eficaz y que impida la cantidad de trabas administrativas que estaban impidiendo sus iniciativas. Por eso es lo que estamos haciendo y estamos convencidos de que el futuro de Castilla-La Mancha está en el campo. En el campo fijamos también nuestras esperanzas y nuestras confianzas, porque este Gobierno regional cree en la agricultura, cree en que la agricultura puede contribuir a generar empleo, a generar riqueza y a ese desarrollo económico y social que todos deseamos para nuestra región y para que nuestra región tenga un futuro que dependa de nosotros y de la actitud con que afrontemos los retos que tenemos ahora mismo planteados. Puedo asegurarles que contamos con proyectos para hacer de la agricultura y de nuestra ganadería potentes motores económicos de la región, motores de creación de riqueza y de creación de empleo. Motores con capacidad suficiente como para contribuir a la sostenibilidad y a la cohesión social del territorio. Y yo quiero terminar agradeciendo de nuevo la organización de estas jornadas, fundamentalmente y de manera especial al alcalde, también a la empresa pública de aguas de Castilla-La Mancha, a todos los ponentes, empezando por el propio gerente de la empresa municipal, Ángel Puente, a Gaspar Cienfuegos, a Luis Balbiano y, por supuesto, a quienes habéis participado en esta mesa redonda, José Díaz Mora, Carlos Cotillas, Ángeles Ojo y Araceli Olmedo. Y, por supuesto, también mi felicitación a la moderadora, Lorena García, que yo creo que ha hecho una extraordinaria intervención. Muchísimas gracias.